Usted hablaba de los mitos que hay todavía en torno a lo que es la donación de órganos y me gustaría aclarar un poco cómo es todo el proceso, digamos, cómo se trabaja coordinadamente cada organismo de las provincias con el INCUCAI, que es un poco el que recepciona toda la información de todo el país. Así es. Nosotros tenemos un sistema que si hay algo que nos distingue en el mundo y la verdad que nos reconocen es primero nuestro sistema informático nacional. Tenemos un sistema informático nacional de trasplante que hasta los propios pacientes que están en lista de espera tienen una clave y acceden y ven en qué lugar están, cuántos procesos participaron, etcétera, etcétera, etcétera. No solamente los receptores pueden, toda nuestra lista de espera nacional, sino que online, los 365 días y las 24 horas el Sistema Nacional está conectado donde aparecen todos los procesos de donación que se están llevando a cabo en ese momento y todos los procesos de distribución orgánica, o sea, de órganos. Con lo cual, cada uno de los equipos de trasplante también tiene acceso a eso y ve qué procesos se están llevando adelante porque tenemos una organización nacional que así lo establece. Es el INCUCAI, donde se concentra toda la información y de allí se hace la distribución a través del sistema de los órganos y tejidos en todo el país. Todos los donantes que hay en el país se reportan al Sistema Nacional. El Sistema Nacional, a medida que se carga el donante, despliega la lista de espera y desde cada una de las provincias donde está el donante se empieza a tomar contacto con los distintos equipos de trasplante. Fíjense en este caso, Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, Rosario, todos los distintos centros de trasplante y empieza la distribución de los órganos una vez completado el proceso de muerte, que como en este caso, en muchos casos hay intervención judicial, después de la intervención judicial, la autorización judicial, se lleva adelante la distribución y después la cirugía de ablación y posteriormente el implante del órgano. ¿Cuántas personas hay en lista de espera actualmente en el INCUCAI? En el INCUCAI hay más de, o sea, a nivel nacional, casi 11.000 pacientes en lista de espera. En nuestra provincia cerca de 700. Pero tenemos 19.000 pacientes en diálisis que probablemente estén en una lista de espera. Y bueno, entonces si sumamos los 11.000 más los 19.000 y una enfermedad como es la enfermedad renal crónica que permanentemente avanza y bueno, acá tenemos, ustedes tienen en el panel una periodista que su hermana trabaja fuertemente, la hermana Vicky trabaja en el programa de abordaje integral de la enfermedad renal crónica que tiene nuestra provincia y que realmente también es algo que nos fortalece mucho. Y a mí de este tipo de cosas lo que me preocupa, y es en definitiva, me parece que tendría que ser la síntesis de esta charla, es porque estas cosas son de verdad absolutamente legítimas, digo, el reclamo, y es absolutamente comprensible. Sin duda. Pero también agrega elementos a un proceso que tiene que ser, agrega elementos de freno a un proceso que tiene que ser cada día más generalizado, que es el tema de donemos órganos, tengamos una actitud generosa, tengamos una actitud solidaria y sepamos que lo que vamos a hacer o lo que van a hacer con nuestros órganos de algún modo no supone para nuestra familia ningún problema, ni ningún inconveniente, ni ningún agravante, porque de por sí es una situación. Yo te escuchaba y están hablando de un familiar mío, por ejemplo, y están hablando del hígado, del páncreas, digo, es de verdad muy chocante, es muy fuerte. Pero digo, este tipo de situaciones también hay que resolverlas con claridad para que quienes somos donantes sepamos que no va a haber inconvenientes. Sin duda, eso es lo principal, ¿no? La sociedad tiene que tener en claro de que el proceso está totalmente garantizado, de que tenemos una ley que es extremadamente estricta y transparente, que no permite ninguna de las situaciones que habitualmente uno escucha todavía, lamentablemente, y que nosotros lo asumimos como una cuestión del Estado. El Estado es el que tiene que informar fuertemente y generar los mecanismos para que esto cada vez se difunda más. Vicky, quería preguntar. Sí, doctor Maidana, porque las personas que sumamos y complementamos y promovemos la difusión de la donación de órganos, cuando hacemos la promoción nos vienen muchas preguntas y realmente quiero hablar desde el lado del televidente, porque hay un mito muy importante que quiero que usted lo diga y de la forma más clara posible. No cualquier persona que lamentablemente fallece puede donar sus órganos. Primer mito. Segundo mito que viene emparejado a este es, los médicos dejan
que Morir. algo sucede o morir, no lo quería decir Me así van a de dejar tal morir forma, para sacarme los órganos. para sacar los órganos. Y me parece un mito tan Y el importante tráfico, por sacar. ¿no? Y agregar el tráfico. Porque Y la agregar el gente que tiene conocimiento de esto lo dice. Entonces me parece duda. importantísimo, me parece algo muy, muy importante de aclarar, primero como médico y segundo como integrante de Bueno, Cudayo. de ahí, buenísimas las preguntas porque realmente tienen que ver con esto. Primero, el 1% de las muertes, el 1% de las muertes pueden ser donantes de órganos, ¿sí? Solamente el 1%. De ahí la escasa disponibilidad de órganos y tejidos para trasplante. Por eso es un problema de salud pública. ¿Por qué ese 1%? ¿Por qué ese 1%? Porque solamente puede ser donante de órganos aquel que muere en circunstancias donde todo el daño está en el cerebro, Claro. como es un traumatismo de cráneo, una herida de arma de fuego, que ya sea por una herida de arma de fuego, por un golpe, por lo que sea, o un accidente cerebrovascular, isquémico o hemorrágico. Son las dos situaciones en las que dañan fuertemente el cerebro, matan el cerebro y el resto después no hay vida. Es lo que se conoce como muerte Por eso es el 1% de las muertes. La segunda pregunta, o sea que no todos podemos ser donantes de órganos. Claro. Hay el 99% de las muertes no pueden ser donantes de órganos. La segunda pregunta, si dejásemos morir, yo soy médico, Claro. ¿tá? Si los médicos dejasen morir a una persona para sacarle los órganos, ¿sí? Lo más probable en el 99% de los casos es que no sirva ningún órgano. Claro. Porque justamente es todo lo contrario. A esa persona, para que los órganos sirvan, hay que hacerle incluso más que hacia una persona estase viva. Claro. O sea, dejar morir a una persona para sacarle los órganos es directamente Inútil. que no sirva ningún órgano. Con lo cual es al revés. Ese es el concepto. Por eso nosotros implementamos esto de la estrategia hospital donante, porque lo que tenemos que concientizar, y la gente, pero primero al sistema sanitario, después vamos a ir fuertemente a la sociedad, porque la principal desinformación está en el sistema sanitario, o estaba. Para que una persona pueda ser donante, debe recibir la mejor calidad de atención médica. Si no recibe la mejor calidad de atención médica, difícilmente puede ser donante. Claro. Entonces estamos trabajando fuertemente en eso. Y no casualmente, los dos hospitales más importantes de nuestra provincia, el Hospital Cuyen y el Hospital Clemente Álvarez, donde por otro lado está la mayor complejidad, son los hospitales de mayor complejidad, son los dos mejores hospitales del país en lo que es la procuración de órganos. Para poder que un páncreas sirva, para que un pulmón sirva y para que un corazón sirva, es fundamental que haya recibido la mejor calidad de atención médica. Si no, esos órganos son los primeros que se deterioran. Claro. Y no es posible la donación. Con lo cual, esto desmitifica el tema de que me van a dejar morir para sacarme los órganos. Sí, bueno, y lo otro es el tema del tráfico de órganos, que realmente es un mito. Que existe y que se llama turismo de trasplante. Y es, ¿en qué situaciones se da? En países donde no tienen una legislación tan fuerte como la nuestra, donde no tienen un sistema de información que tenga que volcarse los equipos de trasplante, los pacientes en lista de espera. En nuestro país es imposible, no que un órgano salga, un órgano puede salir de nuestro país, ¿sí? Mediante mecanismos que desconocemos porque no hay denunciados ninguno, Claro. ¿sí? Son todos la Supuestos. historia de la traffic blanca, la historia, pero no hay ningún caso denunciado. Órganos pueden salir de nuestro país como salen, a lo mejor como desaparece una persona, puede desaparecer para Sí. lo que... Pero en nuestro país es imposible que se produzca un tráfico de órganos. Acá en nuestro país no puede ingresar ningún órgano, no se puede implantar ningún órgano en nuestro país procedente de otros lados. De hecho, conocemos situaciones que han venido pacientes que se han ido a trasplantar a otro lado y en algún momento tienen que venir a nuestro sistema nacional. ¿y ustedes de dónde? Y en la ese- verdad, y en ese caso no lo puede tratar. Los perdieron a todos, porque por lo general esto se hace con el riñón. Bueno, para mí fue un gusto escucharte, Pablo, como siempre. Es muy fuerte este tema. Yo estoy Sin pensando en duda. el televidente. Comprendan que nosotros también, digamos, a nosotros nos cuesta abordarlo porque se trata de la muerte y la muerte siempre es un fantasma, es una cosa de la que no nos gusta ni verla ni hablar. Pero se trata también de la vida. Ojalá de esto Josefina lo pueda resolver de la mejor manera posible, con el duelo y que su hijo comprenda que su padre fue un tipo generoso por sobre todas las cosas. Sin duda. Pero ojalá no forcemos a situaciones que terminen derivando en complicaciones donde de por sí ya la vida es complicada. Así que yo te quiero agradecer. Buen trabajo, Ana Laura, y
Sí, bueno, y a agradecer las disposición- aclaraciones del doctor, por No, supuesto. no. Era No, un al poco contrario, la verdad idea que- era un poco hacer todas estas aclaraciones y bueno, y contarle a la gente cómo se trabaja, digamos, en torno a este tema. Cuando estos temas no son abordados desde el punto de vista periodístico como lo abordaron ustedes, es que producen mucha más desinformación. No tengan dudas que esta situación no solamente va a ayudar a Josefina, porque vamos a tomar contacto con ella, porque evidentemente necesita del apoyo de quienes tienen las herramientas para hacerlo, y a ustedes agradecerles la seriedad con la que abordaron el tema, la información con la que abordaron el tema, la información por parte del equipo, y bueno, a disposición para como siempre, tratar de seguir avanzando en esto que nos gusta tanto, ¿no? Más Si me allá de- permitís, antes de cerrar, quiero agradecerle a Juan Miguel Bertona, nuestro compañero, Obvio. que tuvo mucho que ver en este trabajo y que fue un pilar fundamental para que podamos realizar la nota a Josefina y para que podamos hoy estar contando toda esta historia. Abrazo a Juan, obviamente integrante y motor también de Santa Fe Directo. Yo les confieso que en los 4 años de Santa Fe Directo fue una de las notas que más silencio generó en el estudio y que más reflexión ha generado en todo el equipo. Así que si cumplimos con un 50% del nivel de atención que generó en el estudio en vuestros hogares, me parece que está la misión cumplida. Y un último mensaje. Tengamos en cuenta que probablemente ese silencio tenga que ver con el pensamiento de que nos puede llegar a pasar. Obviamente. Totalmente. Y tenemos más posibilidades de estar de este lado de la vereda en el que necesitemos que del que podamos dar. Recuerden que solamente el 1% de las muertes puede ser donante. Y cada vez tenemos más expectativa de vida, cada vez vivimos más y peor, en algunas circunstancias, nos enfermamos, nos ponen eso en una lista de espera y podemos necesitar de un órgano. Muchas gracias, Gracias a María. Ana, a Juan y a Pablo por las aclaraciones. Seguimos, Santa Fe.